La chica Yeye, la actriz que llenó los teatros españoles durante 60 años seguidos. La voz que llegó a presentar uno de los programas más vistos de la televisión española. La mujer que pasó por las cámaras del cine desde los 15 años hasta los 82. Y esa misma mujer apareció muerta y destrozada en un hospital de Madrid después de haber ocultado al padre de su propio hijo más de 45 años, perdiendo todo su dinero por una deuda millonaria con Hacienda, después de intentar quitarse la vida en un hotel de Madrid. Hoy vas a saber quién era realmente el padre biológico del hijo mayor de Concha Velasco y por qué ella lo ocultó durante 45 años. Y lo más asqueroso, cómo aquella mujer que ganó millones durante su carrera acabó vendiendo para pagar una deuda con Hacienda. Y lo más oscuro, la noche en que Concha Velasco intentó quitarse la vida y por qué lo hizo. Quédate hasta el final, porque al terminar este vídeo no vas a ver a Concha Velasco de la misma manera nunca más. Y vas a entender por qué el 2 de diciembre de 2023 cerró el capítulo más oscuro de la historia del cine y el teatro español. Pero para entender qué le pasó realmente a Concha Velasco en aquel hospital de Madrid, donde murió, primero tienes que saber por dónde pasó. Tienes que saber cómo aquella niña de Valladolid llegó a tenerlo todo. Hay un camino, y ese camino empieza en una calle modesta del centro de Valladolid, el 29 de noviembre de 1939, en plena posguerra española, en una familia de militares, en una niña que con 10 años ya bailaba danza clásica en el Conservatorio Nacional de Madrid. Vamos a empezar por el principio, por la niña de Valladolid que con apenas 15 años recién cumplidos debutó en el cine español, por la chica que durante la dictadura franquista se convirtió en el rostro más popular de la juventud española, y por el detalle de su infancia que explica por qué aquella mujer iba a vivir durante toda su vida adulta dependiente emocionalmente de los hombres que la rodearon. Concepción Velasco Barona nació el 29 de noviembre de 1939 en Valladolid, en la calle de Recondo del centro histórico de la ciudad castellana. Familia tradicional española. Padre Pío Velasco Velasco, comandante de caballería del ejército. Madre María Concepción Barona García de Mardones, maestra de profesión. La Concha de aquella casa de Valladolid era la hija mayor del matrimonio. Y durante sus primeros años de vida, la familia se trasladó a vivir a Larache, en el protectorado español de Marruecos, donde la pequeña Conchita inició sus primeros estudios de danza española. Aquella formación temprana en el baile clásico iba a ser uno de los pilares fundamentales de toda su carrera profesional posterior. Cuando la familia regresó a España, Concha Velasco se instaló en Madrid para continuar sus estudios artísticos. Desde los 10 años hasta los 20, durante toda una década completa, asistió al Conservatorio Nacional de Madrid estudiando danza clásica y danza española en condiciones académicas exigentes. Se estrenó como bailarina profesional en el cuerpo de baile de la Ópera de La Coruña. Bailó como bailaora flamenca en la compañía del mítico Manolo Caracol. Y posteriormente debutó como bicetiple en la compañía de la legendaria Celia Gámez. Aquella formación profesional desde la infancia, sostenida durante una década seguida con disciplina absoluta, fue lo que convirtió a aquella chica de Valladolid en una artista total capaz de cantar, bailar, actuar y presentar programas televisivos durante 6 décadas seguidas. Y aquí está el momento exacto en que Concepción Velasco Barona se convirtió en Concha Velasco. La primera película que rodó
con 15 años recién cumplidos. Y el detalle de aquel rodaje que marcó para siempre su relación con el mundo del cine y del espectáculo español. En 1954, con 15 años recién cumplidos, Concha Velasco hizo su debut en el cine español con la película La Reina Mora. Era una superproducción musical de la época, una adaptación cinematográfica de una zarzuela tradicional española. Y la pequeña Concha consiguió un papel de reparto que iba a abrir las puertas del cine para una carrera de 6 décadas completas. Pocos meses después llegó La Fierecilla Domada en 1956. Después, Muchachas en Vacaciones en 1957. Y finalmente, Las Chicas de la Cruz Roja en 1958, la película que consagró definitivamente a Concha Velasco como una de las grandes estrellas femeninas del cine español de la época. A partir de aquel momento, la actriz vallisoletana se convirtió en uno de los rostros más populares y más fotografiados de toda la prensa española de los años 60. La consagración profesional definitiva llegó junto al actor cómico Tony Leblanc, con el que Concha Velasco rodó 6 películas seguidas durante los años 60. La pareja artística Concha Velasco y Tony Leblanc se convirtió en una de las más rentables del cine español de la época. Llenaba salas durante meses, generaba fenómenos populares masivos y consolidó a Concha como la actriz cómica española más querida por el público joven de aquellos años. En 1965 llegó la canción que iba a definir para siempre su identidad pública. Una chica yeye. Aquel tema musical, compuesto especialmente para ella, se convirtió en un fenómeno nacional. Concha Velasco lo cantó vestida de yeye en programas televisivos de máxima audiencia. Y a partir de aquel momento, durante el resto de su vida adulta, la actriz vallisoletana iba a ser conocida cariñosamente por toda España como la chica yeye. Y aquí están las primeras relaciones amorosas reales de Concha Velasco durante los años 60. Los hombres relevantes con los que mantuvo relaciones intensas. Y la razón concreta por la que ninguno de aquellos hombres llegó a casarse con ella pese a los años que pasaron juntos. La vida amorosa de Concha Velasco durante los años 60 y 70 fue intensa, compleja y marcada por una constante. Los hombres con los que ella se enamoraba profundamente solían estar casados o no querían comprometerse legalmente con ella pese a llevar años juntos. La primera relación seria fue con el realizador cinematográfico José Luis Sáenz de Heredia, primo del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Aquel hombre era una figura central del cine español franquista. Estaba casado en aquel momento. Y según contó la propia Concha Velasco mucho después, en distintas entrevistas, se negó a separarse de su esposa, pese a la relación intensa que mantenía con la actriz vallisoletana. La segunda relación seria fue con el actor Juan Diego, con el que Concha Velasco mantuvo una pareja estable durante 5 años seguidos. Juan Diego era libre en términos sentimentales. Pero según las versiones recogidas posteriormente en distintas entrevistas concedidas por la propia Concha, el actor no estaba dispuesto a casarse con ella ni a tener hijos en común. Sus palabras textuales, recogidas mucho después. Él no tenía ninguna intención de casarse y formar una familia. Y Concha Velasco, según contó ella misma, sí quería formar una familia tradicional con marido e hijos. Aquella diferencia fundamental sobre los proyectos de vida fue la que terminó rompiendo aquella relación de 5 años en 1975, dejando a la actriz vallisoletana con 36 años recién cumplidos
y sin pareja estable. Y aquí está el hombre con el que Concha Velasco se quedó embarazada en 1975. La identidad real del padre biológico que ella ocultó durante más de 45 años. Y la razón concreta por la que decidió mantener aquel secreto durante casi medio siglo entero. Pero antes de llegar al embarazo clandestino con Fernando Arribas, conviene retroceder a comprender mejor el contexto profesional concreto en el que Concha Velasco vivía durante aquellos años de máximo éxito mediático. La actriz vallisoletana, entre 1960 y 1975, mantenía una agenda profesional absolutamente saturada. Rodaba 2 o 3 películas anuales. Hacía giras teatrales con producciones propias por todas las capitales. Presentaba programas musicales en televisión española. Y simultáneamente componía sus propias canciones, bailaba con sus propias coreografías y gestionaba directamente parte de sus compromisos profesionales. Aquella capacidad de trabajo absolutamente excepcional, sostenida durante una década entera con disciplina absoluta, generaba ingresos económicos colosales que le permitían a la actriz vallisoletana llevar una vida personal de lujos relativos que muy pocas mujeres españolas de su generación habían podido permitirse hasta aquel momento. Las películas más populares de Concha Velasco durante aquellos años de los 60 y 70 dejaron huella generacional en 4 décadas seguidas de espectadores españoles. Las Chicas de la Cruz Roja en 1958, Historias de la Radio en 1955, La Verbena de la Paloma en 1963. Pero la consagración definitiva como ícono pop español llegó con La Chica del Trébol en 1964 y con La Nueva Cenicienta en 1964, junto al cantante Marisol. Aquellas 2 películas, estrenadas con apenas meses de diferencia, convirtieron a Concha Velasco en una figura masivamente popular entre las generaciones más jóvenes del público femenino español, que crecía durante los años 60. Y a partir de 1965, con el lanzamiento de la canción Una chica yeye, la identidad pública de la actriz vallisoletana quedó sellada para siempre como rostro generacional absoluto de la juventud española de aquella década concreta. Y aquí está el episodio profesional concreto que marcó el inicio del declive de la carrera cinematográfica de Concha Velasco durante los años 70. La transición forzada de los musicales juveniles ligeros hacia las películas dramáticas de autor, y el director español que marcó aquella transición artística decisiva en la trayectoria personal de la actriz vallisoletana. A mediados de los años 70, según las versiones recogidas posteriormente en distintas biografías especializadas en cine español, Concha Velasco comprendió que el modelo cinematográfico que la había hecho famosa durante los años 60 estaba agotándose comercialmente. La transición política española hacia la democracia parlamentaria estaba transformando radicalmente la industria del cine. Los musicales juveniles ligeros, con argumentos dulces y amables, que habían sido su especialidad durante una década entera, ya no encontraban público suficiente. Y la actriz vallisoletana, según las versiones, tomó la decisión profesional radical de transformar su perfil cinematográfico hacia papeles dramáticos más complejos, en colaboración con directores españoles de prestigio artístico. La transición se produjo de la mano del director Pedro Olea, con quien Concha Velasco rodó Tormento en 1974, y Pim, Pam, Pum
Fuego en 1975. Aquella transformación profesional radical fue uno de los movimientos artísticos más arriesgados de toda la carrera de Concha Velasco. La actriz vallisoletana renunciaba al perfil comercial cómico-musical que la había hecho masivamente popular durante 15 años seguidos para asumir personajes dramáticos complejos en películas de prestigio artístico que iban a generar reconocimiento crítico, pero menos rentabilidad económica directa. Y precisamente durante el rodaje de la película, Las largas vacaciones del 36, dirigida por Jaime Camino en 1976, en pleno proceso de transformación profesional intensa, Concha Velasco se encontró con el hombre que iba a cambiar para siempre su vida personal y familiar de la manera más drástica imaginable. El director de fotografía profesional consagrado Fernando Arribas. Y a partir de aquel encuentro casual durante el rodaje cinematográfico en Cataluña, la vida sentimental de la actriz vallisoletana iba a entrar en una etapa absolutamente nueva. Aquí está la verdad más oscura de toda la vida personal de Concha Velasco, que España descubrió solo en 2021, apenas 2 años antes de su muerte. Según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, especialmente en Infobae y en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española, durante el rodaje de la película Las largas vacaciones del 36, dirigida por Jaime Camino en 1976, Concha Velasco conoció al director de fotografía Fernando Arribas. Era un profesional consagrado del cine español. Casado con otra mujer, padre de familia, ya con sus propios hijos, y entre ambos surgió una atracción intensa durante el rodaje que terminó en una relación íntima absolutamente clandestina. El resultado de aquella relación clandestina entre Concha Velasco y Fernando Arribas fue un embarazo no previsto que la actriz descubrió pocos meses después. Concha Velasco tenía entonces 36 años. Era una de las figuras más famosas del cine español y se enfrentaba a una decisión personal absolutamente brutal en la España de 1976. Tener un hijo siendo madre soltera con padre casado y famoso, o abortar clandestinamente y mantener intacta su imagen pública. Las palabras textuales de la propia Concha Velasco, recogidas mucho después en sus declaraciones públicas. Me planteé abortar y hasta llegué a acudir a la clínica en la que iba a interrumpir el embarazo, pero cuando ya estaba tumbada en la camilla, decidí que tendría a mi hijo como madre soltera. Y aquí está la decisión que Fernando Arribas tomó cuando Concha Velasco le comunicó el embarazo en 1976. Lo que le pidió el director de fotografía a la actriz vallisoletana sobre su responsabilidad como padre del bebé. Y la promesa que ella le hizo a él que iba a cumplir durante los siguientes 45 años seguidos. Fernando Arribas, según las versiones recogidas posteriormente, no podía reconocer públicamente la paternidad del bebé porque estaba casado con otra mujer y tenía ya hijos propios con su esposa. Y la actriz vallisoletana, según contó ella misma muchos años después en distintas entrevistas, aceptó proteger la identidad del padre biológico de su hijo para evitar el escándalo público que aquella revelación habría supuesto. Las palabras textuales de la propia Concha Velasco recogidas en Infobae. Queríamos proteger su identidad. No queríamos que la prensa le persiguiera. Aquella decisión, tomada por una mujer embarazada de 36 años, en plena España todavía franquista, fue el inicio de un secreto compartido entre Concha Velasco y Fernando Arribas, que iba a durar 45 años seguidos,
hasta el día de la muerte del director de fotografía en enero de 2021. El niño nació en 1976 y recibió el nombre de Manuel Martínez Velasco. Durante los primeros meses de vida del bebé, Concha Velasco lo crió como madre soltera con el apoyo de su familia directa. La prensa española de la época especuló intensamente sobre la identidad del padre biológico del niño, pero la actriz vallisoletana mantuvo siempre el silencio absoluto sobre aquel asunto, y apenas un año después del nacimiento de Manuel, en abril de 1977, Concha Velasco se casó con el productor teatral Paco Marsó en una ceremonia que sorprendió a toda España. Y Paco Marsó, según el acuerdo familiar consensuado entre todas las partes, asumió oficialmente la paternidad legal del bebé Manuel, adoptándolo como su propio hijo, pese a no ser el padre biológico real. Y aquí está el momento exacto en que Manuel Martínez Velasco descubrió por casualidad quién era realmente su padre biológico. El detalle de su época escolar en Madrid y la conversación que mantuvo con su madre cuando regresó a casa aquella tarde. Manuel Martínez Velasco no conocía la identidad real de su padre biológico durante toda su infancia y adolescencia. Pero durante sus años de estudios universitarios en el ámbito del cine madrileño, según contó él mismo posteriormente en distintas entrevistas, descubrió la verdad por una casualidad absolutamente cinematográfica. Uno de sus profesores en la escuela de cine era precisamente Fernando Arribas, el director de fotografía que había trabajado con su madre 40 años antes. Las palabras textuales del propio Manuel Martínez Velasco recogidas posteriormente en distintos medios. Se queda callado y dije, es mi padre. Yo sabía los novios que había tenido mi madre. Me lo había contado y yo le decía que todo apuntaba a Fernando Arribas. Aquel descubrimiento casual de Manuel en clase con su propio padre biológico como profesor abrió una etapa familiar inesperada. Concha Velasco confirmó al hijo la identidad real de Fernando Arribas como su padre biológico. Y a partir de aquel momento, Manuel mantuvo una relación personal con su padre biológico hasta el día de la muerte del director de fotografía en enero de 2021. Fernando Arribas llegó incluso a pasar sus últimas 4 Navidades junto a Manuel y a Concha Velasco antes de su fallecimiento, en una reconciliación familiar tardía que cerraba simbólicamente 45 años de secreto absoluto sobre la verdad biológica de aquel hijo nacido en 1976. Y apenas 2 meses después de la muerte de Fernando Arribas, en marzo de 2021, Concha Velasco hizo pública por primera vez la identidad real del padre biológico de su hijo mayor en una entrevista televisiva española. Y aquí están las palabras textuales que Concha Velasco dijo públicamente en televisión española en marzo de 2021, cuando reveló por fin la identidad real del padre biológico de su hijo Manuel. La razón concreta que la actriz vallisoletana dio para haber mantenido el secreto durante 45 años seguidos. Las palabras textuales de Concha Velasco, recogidas en su entrevista televisiva española de marzo de 2021, cuando reveló públicamente la identidad real de Fernando Arribas como padre biológico de su hijo Manuel. Queríamos proteger su identidad, no queríamos que la prensa le persiguiera. Nunca me rechazaron por ser madre soltera, todo lo contrario. Muchos hombres querían ser el padre de mi hijo. Aquellas palabras, dichas por la actriz vallisoletana cuando ya tenía 81 años recién cumplidos, y cuando Fernando Arribas había muerto apenas 2 meses antes,
retrataban con precisión la lógica personal que había sostenido durante casi medio siglo aquel secreto familiar absolutamente cerrado al público español. La protección de un hombre casado que no quería escándalo público, combinada con el orgullo personal de una mujer que había asumido la maternidad en condiciones muy difíciles durante la España todavía conservadora de 1976. La reacción del público español ante aquella revelación televisiva de Concha Velasco en marzo de 2021 fue mixta. Por una parte, admiración hacia una mujer que había mantenido un secreto familiar durante 45 años seguidos para proteger a un hombre que ni siquiera era libre de reconocer públicamente la paternidad de su hijo. Por otra parte, cierta perplejidad sobre los efectos psicológicos que aquel secreto familiar prolongado había generado en el propio Manuel Martínez Velasco durante toda su vida adulta. Pero la reconciliación familiar tardía entre Manuel y su padre biológico, Fernando Arribas, durante los últimos 4 años de vida del director de fotografía, retrataba que pese al secreto cerrado durante décadas, la verdad biológica del padre real había terminado emergiendo de manera natural durante los años finales de las vidas implicadas. Y aquella reconciliación familiar, tardía pero genuina, cerraba simbólicamente uno de los secretos personales más largos y más cuidadosamente protegidos de toda la historia reciente del cine y del teatro español. Pero la historia del hijo oculto de Concha Velasco fue solo el principio de la verdadera tragedia personal de la chica Yeye. Porque el hombre con el que la actriz vallisoletana se casó en 1977, Paco Marsó, iba a convertirse en la figura masculina más destructiva de toda su vida adulta. Y lo que vas a saber ahora es la verdad sobre el matrimonio que destrozó económicamente a Concha Velasco durante los siguientes 30 años. Concha Velasco y Paco Marsó se conocieron en 1964, durante una representación de la obra teatral Don Juan Tenorio en Madrid. Concha tenía entonces 25 años recién cumplidos. Y Paco Marsó, cuyo nombre real era Francisco Martínez Socias, tenía apenas 16 años y trabajaba como meritorio en aquella producción teatral. La atracción entre ambos fue inmediata pero inviable por la diferencia de edad y por la situación profesional de cada uno. Concha era una estrella consagrada del cine español. Paco era un adolescente que estaba empezando en el mundo del teatro. Y entre ambos pasaron casi 15 años de amistad intermitente antes de que la relación se transformara finalmente en romántica y en matrimonio. Y aquí está la advertencia concreta que el actor y dramaturgo español Adolfo Marsillach le hizo a Concha Velasco antes de la boda con Paco Marsó. Las palabras textuales que Marsillach le dijo a su íntima amiga en 1977. ¿Y por qué la actriz vallisoletana decidió ignorar completamente aquel consejo profesional que iba a marcar el resto de su vida adulta? El actor y dramaturgo Adolfo Marsillach, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, especialmente en El Español, era íntimo amigo personal de Concha Velasco durante los años 70. Marsillach conocía profundamente la personalidad y los antecedentes profesionales de Paco Marsó. Y según las versiones, antes de la boda de 1977, le aconsejó directamente a Concha Velasco que no se casara con aquel hombre. Las palabras textuales del propio Adolfo Marsillach, recogidas posteriormente por la propia Concha Velasco en sus declaraciones públicas. No te cases. Aquel consejo profesional
dado por un dramaturgo consagrado del teatro español a una amiga íntima del mundo del espectáculo, fue completamente ignorado por la actriz vallisoletana. Concha Velasco estaba enamorada hasta las trancas de aquel almeriense moreno y guapo, y aquel matrimonio iba a producirse pese a todas las advertencias profesionales recibidas durante las semanas previas. El 18 de abril de 1977, Concha Velasco y Paco Marsó contrajeron matrimonio en una ceremonia católica que sorprendió a toda España. Ella tenía 37 años. Él tenía 29. Y Paco Marsó, según la decisión familiar consensuada con Fernando Arribas, asumió oficialmente la paternidad legal del pequeño Manuel, adoptándolo como su propio hijo. 3 años después, en 1980, nació el segundo hijo del matrimonio, Francisco Martínez Velasco, conocido cariñosamente como Paco Hijo o Paquito por la familia. Y a partir de aquel momento, durante los siguientes 30 años seguidos hasta la separación formal en 2005, Paco Marsó se convirtió no solo en marido de Concha Velasco, sino también en gestor profesional absoluto de toda la carrera artística de la actriz vallisoletana. Y aquí está el primer indicio público del problema económico que Paco Marsó estaba generando dentro del matrimonio con Concha Velasco. La cantidad concreta que la actriz vallisoletana se vio obligada a pagar a Hacienda en 2002 y la decisión drástica que tuvo que tomar para conseguir aquel dinero. En 2002, Concha Velasco se vio obligada a vender su chalet de La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, para hacer frente a una deuda con Hacienda. La cifra concreta de aquella deuda, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios económicos españoles, especialmente en ABC, era de 721.000 euros. Una cantidad colosal, acumulada durante años de gestión económica deficiente del patrimonio familiar por parte de Paco Marsó. La actriz vallisoletana, según las versiones, no era consciente del nivel real de endeudamiento que su marido había generado con la agencia tributaria española durante los años anteriores. Y solo cuando los inspectores fiscales notificaron oficialmente la deuda, Concha Velasco descubrió la magnitud real del desastre económico que se había producido bajo la administración profesional de su propio marido. Las razones del desastre económico del matrimonio Velasco-Marsó, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios, especialmente en El Español y en Infobae, fueron varias y combinadas durante años. Paco Marsó gestionaba la carrera profesional de Concha Velasco como productor teatral y como administrador económico. Las palabras textuales de la propia Concha Velasco, recogidas posteriormente sobre aquella gestión catastrófica: lo gastamos todo en cuadros y viajes maravillosos. No hasta aquella frase, dicha por la actriz vallisoletana muchos años después, retrataba con humor amargo la realidad de un matrimonio que había vivido por encima de sus posibilidades económicas reales durante décadas seguidas. Cuadros caros, viajes internacionales constantes, proyectos teatrales no rentables, y la suma combinada de todos aquellos gastos no controlados durante años acumuló finalmente una deuda con Hacienda que llegó a poner en peligro el patrimonio entero acumulado durante toda la carrera artística de Concha Velasco. Y aquí están las infidelidades y los vicios concretos de Paco Marsó durante el matrimonio con Concha Velasco, que la actriz vallisoletana llegó a tolerar durante años antes de finalmente decidir separarse en 2005. Las infidelidades reiteradas de Paco Marsó durante el matrimonio con Concha Velasco
según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, especialmente en El Español, fueron una constante sostenida durante años. Paco Marsó tenía vicios personales conocidos en el entorno profesional teatral madrileño. Llegaba tarde a casa o no llegaba en absoluto durante muchas noches seguidas. Y cuando volvía, según las versiones, muchas veces dormía en el pasillo del domicilio familiar en lugar de en el dormitorio conyugal. Las palabras textuales de la propia Concha Velasco, recogidas posteriormente sobre aquella situación. Le eché de casa porque estaba cansada de que viniera tarde o de que no viniera, y de que, cuando lo hacía, muchas veces durmiera en el pasillo. Aquí está la situación económica real y absolutamente catastrófica en la que quedó Concha Velasco durante los años posteriores a su separación de Paco Marsó en 2005. Pese a la venta del chalet de La Moraleja en 2002 por 721.000 euros para pagar la primera deuda con Hacienda, los problemas económicos de la actriz vallisoletana no quedaron resueltos, sino que continuaron empeorando durante los siguientes años. Concha Velasco, según las versiones recogidas en distintos medios económicos españoles posteriormente, siguió trabajando intensamente en teatro durante los años 2000 para intentar recuperar la estabilidad económica perdida durante el matrimonio con Paco Marsó. Pero los ingresos generados, aunque sustanciales, no eran suficientes para cubrir todas las obligaciones tributarias acumuladas durante décadas. En 2019, casi una década después de la separación formal de Paco Marsó, Concha Velasco se vio obligada a tomar la decisión económica más dolorosa de toda su vida adulta: vender su segunda vivienda en Madrid. La casa estaba ubicada en la calle Princesa de Éboli, en una zona céntrica de Madrid que la actriz vallisoletana había habitado durante años seguidos después de la venta del chalet de La Moraleja. Y aquella segunda venta forzada de propiedad inmobiliaria fue necesaria para hacer frente a las deudas residuales con Hacienda, que seguían pendientes pese a la primera venta, realizada 17 años antes. Concha Velasco se quedó así, con 79 años recién cumplidos, sin patrimonio inmobiliario propio en Madrid, después de haber acumulado durante toda su carrera profesional un capital económico que muy pocas actrices españolas de su generación habían conseguido igualar. La venta forzada de la segunda vivienda de Concha Velasco en 2019 marcó el principio del último capítulo absolutamente triste de la vida personal de la chica Yeye. La actriz vallisoletana se vio obligada a trasladarse a un hotel de Madrid durante meses seguidos como vivienda temporal, mientras buscaba un nuevo alojamiento estable. Y aquella situación de inestabilidad residencial sostenida durante semanas y meses afectó profundamente a la salud psicológica de Concha Velasco, que se arrastraba ya entonces el linfoma diagnosticado en abril de 2014 y los efectos secundarios del tratamiento médico continuado durante años posteriores. La combinación de problemas económicos, problemas de salud y soledad emocional configuró durante aquellos años el escenario personal más doloroso de toda la vida adulta de la actriz vallisoletana. Y aquí está la decisión que Manuel y Paco, hijo, tomaron en marzo de 2022 sobre la situación de su madre Concha Velasco. El traslado que los dos hermanos consensuaron por necesidad médica y el lugar concreto donde Concha Velasco iba a pasar los últimos 21 meses de su vida. En marzo de 2022, según las versiones recogidas en el medio Informalia y en distintos medios españoles posteriores,
Manuel y Paco Martínez Velasco tomaron la decisión más dolorosa de toda su vida como hijos de Concha Velasco: trasladar a su madre a una residencia de ancianos ubicada en el centro de Madrid. La actriz vallisoletana tenía entonces 82 años recién cumplidos. Su salud física había decaído significativamente durante el verano anterior. Y los dos hijos, en consenso familiar, decidieron que la mejor opción para garantizar una atención médica continua y profesional era trasladarla a una residencia especializada en lugar de mantenerla en un domicilio particular, donde el cuidado personal habría sido más limitado. Concha Velasco vivió en aquella residencia de ancianos del centro de Madrid durante los últimos 21 meses de su vida, desde marzo de 2022 hasta su fallecimiento en diciembre de 2023. Durante aquellos meses finales, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios, la actriz vallisoletana recibió visitas regulares de sus dos hijos, Manuel y Paco hijo, así como de un círculo reducido de amigos personales íntimos del mundo del espectáculo español. Pero las apariciones públicas se redujeron drásticamente. La actriz no concedió prácticamente ninguna entrevista importante durante aquellos 21 meses finales. Y la imagen pública de Concha Velasco quedó congelada para el público español en las últimas fotografías tomadas durante el verano de 2021, antes del traslado definitivo a la residencia especializada. La herencia patrimonial que Concha Velasco iba a dejar a sus dos hijos Manuel y Paco al final de su vida adulta, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, especialmente en El Debate, era considerablemente reducida comparada con las expectativas que el patrimonio inicial acumulado durante 6 décadas de carrera artística habría podido generar. Las palabras textuales recogidas en aquel medio: a pesar de su extenso legado artístico, Concha Velasco no dejó una fortuna económica considerable. La cifra concreta final del patrimonio heredable rondaba el €500,000, según las estimaciones publicadas posteriormente. Una cantidad modesta para una actriz de su trayectoria profesional, pero que retrataba con precisión el verdadero estado económico final de una mujer que había generado millones durante 6 décadas de carrera y que había visto cómo aquel patrimonio se evaporaba progresivamente bajo la administración deficiente de su propio marido durante los años del matrimonio. Y aquí están las palabras textuales que Concha Velasco dijo públicamente sobre cómo se había gastado todo aquel patrimonio acumulado durante 6 décadas de carrera. La frase concreta que pronunció con humor amargo en una entrevista televisiva española. Y la confesión que retrataba mejor que ningún análisis económico la verdad real del derrumbe patrimonial sostenido durante el matrimonio con Paco Marsó. Las palabras textuales de Concha Velasco recogidas posteriormente en distintos medios españoles, especialmente en Infobae, sobre cómo se había gastado aquel patrimonio colosal acumulado durante 6 décadas de carrera profesional. Lo gastamos todo en cuadros y viajes maravillosos. Aquella frase, dicha por la actriz vallisoletana muchos años después de los hechos, retrataba con humor amargo y con autocrítica honesta la realidad de un matrimonio que había vivido por encima de sus posibilidades económicas reales durante décadas seguidas. Cuadros caros adquiridos en galerías de arte madrileñas, viajes internacionales constantes por Europa y América, producciones teatrales no rentables financiadas con fondos personales del propio matrimonio.
Y la suma combinada de todos aquellos gastos no controlados durante años acumuló finalmente una deuda con Hacienda que llegó a poner en peligro el patrimonio entero acumulado durante toda la carrera artística de Concha Velasco. Sus propias palabras posteriores sobre Paco Marsó, recogidas en distintas entrevistas. Paco era muy simpático y un señor maravilloso. Lo único que nos fallaba era que no éramos millonarios. Aquella última frase, dicha por Concha Velasco años después de los hechos, retrataba con precisión emocional la verdadera relación que la actriz vallisoletana había mantenido durante 3 décadas con el hombre que había sido simultáneamente su gran amor verdadero y el responsable directo de la ruina económica que iba a marcar sus últimos años de vida. Concha Velasco, según contó ella misma posteriormente en distintas entrevistas televisivas españolas, nunca dejó de querer a Paco Marsó pese a las infidelidades reiteradas, pese a los vicios personales y pese a la administración económica catastrófica. Las palabras textuales recogidas posteriormente en el programa Volverte a ver de Telecinco. La única ilusión que tengo en esta vida es que Paco se me apareciese. Y en otra ocasión similar, dirigida al presentador Carlos Sobera. Si fueras Dios, te pediría que resucitaras a Paco Marsó. Es lo único que te pediría. Aquellas frases, dichas por una mujer de 80 años en televisión española, sobre el hombre muerto en 2010 que la había arruinado económicamente durante 3 décadas, retrataban un amor verdadero absolutamente irracional que había sobrevivido incluso a la propia muerte de la pareja en 1977. Pero la verdadera tragedia personal de Concha Velasco no fue solo la ruina económica acumulada por la administración deficiente de su marido Paco Marsó. Era el síntoma de algo mucho más doloroso emocionalmente. Y lo que vas a saber ahora es la noche más oscura de toda la vida adulta de la chica Yeye, y que ella misma confesó públicamente en televisión solo años después, en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española. Para entender qué le pasó realmente a Concha Velasco durante los años inmediatamente posteriores a su separación de Paco Marsó, hay que retroceder a una noche concreta entre 2005 y 2010. La actriz vallisoletana se había separado oficialmente de su marido. Había perdido la casa donde vivía. Estaba alojada provisionalmente en un hotel de Madrid junto a su perrita personal. Y emocionalmente estaba absolutamente devastada por el final de un matrimonio que había durado 30 años seguidos y que ella había considerado el gran amor verdadero de toda su vida adulta, pese a las infidelidades reiteradas y a la gestión económica catastrófica de su propio marido. Y aquí está el primer intento legal de divorcio que Concha Velasco había presentado mucho antes, en 1990. La razón concreta por la que retiró la demanda. Y la persona famosa que apareció en su programa de televisión española justo aquellos días y que la hizo cambiar completamente de opinión sobre el divorcio. En 1990, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, especialmente en Infobae, Concha Velasco había presentado oficialmente una demanda de divorcio para separarse definitivamente de Paco Marsó. La actriz vallisoletana había llegado al límite de su paciencia personal después de 14 años de matrimonio marcados por las infidelidades reiteradas de su marido. Y durante aquellos meses iniciales del proceso de divorcio en 1990, según las versiones publicadas, ocurrió un episodio televisivo absolutamente decisivo
que iba a hacer cambiar de opinión a la actriz vallisoletana sobre el divorcio definitivo. La visita de Isabel Pantoja al programa Viva, el espectáculo que Concha Velasco presentaba entonces en Televisión Española. Aquel programa televisivo concreto, según las versiones recogidas posteriormente, marcó profundamente a Concha Velasco durante las horas siguientes a la grabación. La conversación con Isabel Pantoja sobre matrimonios complicados, sobre maridos difíciles y sobre las decisiones personales que cada mujer debe tomar respecto a sus propias relaciones sentimentales fue determinante. Y la actriz vallisoletana, según las versiones publicadas, decidió retirar oficialmente la demanda de divorcio durante las semanas posteriores y reanudar la convivencia matrimonial con Paco Marsó durante los siguientes 15 años, hasta la separación definitiva de 2005. Aquella decisión, tomada en 1990 por una mujer de 50 años que llevaba ya 14 de matrimonio difícil, prolongó otros 15 años más una relación tóxica que iba a generar progresivamente las pérdidas económicas, emocionales y patrimoniales que terminarían marcando los últimos años de vida de Concha Velasco en absoluta soledad. La separación definitiva entre Concha Velasco y Paco Marsó en 2005 fue por iniciativa absoluta de la actriz vallisoletana. Las palabras textuales de la propia Concha Velasco, recogidas posteriormente sobre aquella decisión final. Le eché de casa porque estaba cansada de que viniera tarde o de que no viniera, y de que, cuando lo hacía, muchas veces durmiera en el pasillo. Aquella frase, dicha por una mujer de 66 años que había aguantado 30 años de matrimonio difícil, retrataba el agotamiento emocional acumulado durante décadas seguidas. Y a partir de aquel momento de la separación física definitiva en 2005, los hechos económicos y emocionales se aceleraron progresivamente hasta llegar al episodio más doloroso de toda la vida adulta de la chica Yeye. La noche del intento de suicidio en un hotel anónimo de Madrid, después de ver a su exmarido en Televisión Española. Y aquí está la muerte real de Paco Marsó en noviembre de 2010 en un hospital de Málaga. La causa concreta del fallecimiento del exmarido de Concha Velasco y lo que la actriz vallisoletana hizo con sus cenizas, según las propias declaraciones públicas recogidas posteriormente. En noviembre de 2010, Paco Marsó falleció a los 62 años recién cumplidos en un hospital de Málaga a causa de una hemorragia cerebral repentina. La separación entre la pareja se había producido 5 años antes, en 2005, pero pese al divorcio formalmente registrado y pese a las acusaciones públicas reiteradas que el productor teatral había hecho sobre su exmujer durante aquellos años posteriores a la separación, Concha Velasco asumió personalmente la gestión completa de todos los trámites funerarios de Paco Marsó tras su muerte. Y según contó ella misma posteriormente a los periodistas españoles, cuando le preguntaron por el destino final de las cenizas del fallecido, las palabras textuales recogidas en el español. Allí, en mi casa. Aquella frase, dicha sin buscarle 3 patas al gato por la propia Concha Velasco, retrataba con precisión emocional el grado de amor verdadero que la actriz vallisoletana seguía sintiendo por aquel hombre que la había arruinado económicamente durante 3 décadas y que había sido el detonante directo de su propio intento de suicidio en aquel hotel anónimo de Madrid pocos años antes. Las cenizas de Paco Marsó permanecieron físicamente en el domicilio personal de Concha Velasco durante los siguientes 13 años,
hasta el momento de la propia muerte de la actriz vallisoletana, en diciembre de 2023. Aquella decisión personal, mantenida durante más de una década entera, retrataba el carácter absolutamente irracional del amor que Concha Velasco había mantenido durante toda su vida adulta hacia el hombre que había sido simultáneamente su gran ilusión sentimental y el responsable directo del derrumbe económico que iba a marcar todos sus últimos años de vida. Y aquella imagen simbólica de las cenizas del exmarido conservadas físicamente en el domicilio personal de la actriz durante 13 años seguidos era probablemente la mejor metáfora de toda la vida sentimental que Concha Velasco había vivido durante 6 décadas seguidas con todos los hombres relevantes que habían pasado por su vida personal. Aquella noche concreta, según las versiones recogidas posteriormente por la propia Concha Velasco en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española, la actriz vallisoletana encendió el televisor del hotel para ver un programa cualquiera mientras se disponía a dormir. Y por casualidad apareció en directo Paco Marsó, concediendo una entrevista televisiva sobre su matrimonio con ella. Las palabras textuales de Paco Marsó durante aquella entrevista, captadas en directo por la propia Concha Velasco desde su habitación de hotel y recogidas posteriormente por ella misma en sus declaraciones públicas. Realmente nunca me ha querido. Nuestra relación nunca ha sido auténtica. Aquellas palabras, dichas en televisión por el hombre que Concha Velasco consideraba el gran amor de su vida, fueron el detonante exacto de la decisión personal más drástica que la actriz vallisoletana iba a tomar en toda su vida adulta. Y aquí está lo que Concha Velasco hizo inmediatamente después de escuchar aquellas palabras de Paco Marsó en directo en televisión desde su habitación de hotel en Madrid. Sí, la decisión que tomó en cuestión de minutos y el bote concreto de medicamento que ingirió aquella noche. Aquí está la reconstrucción exacta de la noche más oscura de toda la vida personal de Concha Velasco. Las palabras textuales de la propia actriz vallisoletana recogidas en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española, muchos años después de los hechos. Había perdido mi casa, vivía en un hotel con mi perrita. Estaba sentada y una noche vi en la tele a Paco Marsó diciendo que realmente nunca me había querido. Nuestra relación no ha sido nunca auténtica. Yo cogí todo lo que había en el minibar, me tomé todos los frascos de pastillas que tenía, un bote de Lexatin. No me quería suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor. Aquellas palabras, dichas por una mujer que había sido una de las grandes estrellas del cine y el teatro español durante 6 décadas, retrataban con precisión brutal el grado de desesperación emocional que la actriz vallisoletana había alcanzado durante aquella noche concreta en su habitación de hotel madrileña. La combinación concreta de medicamentos y alcohol que Concha Velasco ingirió aquella noche en el hotel de Madrid, según sus propias declaraciones públicas posteriores, fue una caja entera de Lexatin acompañada de todo el contenido alcohólico del minibar de la habitación. Lexatin es un ansiolítico potente, recetado habitualmente para tratar problemas de ansiedad severa. Una caja de Lexatin combinada con alcohol en cantidades significativas puede generar un coma profundo y eventualmente la muerte por depresión respiratoria si no recibe atención médica urgente. Concha Velasco, según las versiones, ingirió aquella combinación letal sin pedir ayuda médica previa y se preparó psicológicamente para quedarse dormida y no despertar más durante la madrugada. Y aquí está la casualidad televisiva
que salvó la vida de Concha Velasco aquella noche en el Hotel de Madrid. El presentador concreto que apareció en pantalla pocos minutos después de la ingestión y la reacción física que tuvo la actriz vallisoletana mientras veía aquel programa de televisión. Pocos minutos después de ingerir la caja entera del Lexatin, acompañada del alcohol del minibar, Concha Velasco, según sus propias declaraciones públicas posteriores, decidió cambiar el canal del televisor de su habitación de hotel para ver un programa que le gustaba especialmente. Y por casualidad apareció en pantalla el humorista catalán Andreu Buenafuente, que entonces presentaba un programa de comedia nocturna en horario tardío de la televisión española. Las palabras textuales de la propia Concha Velasco recogidas posteriormente. Yo puse a Buenafuente en la tele porque me encantaba y me pongo a reír y a llorar, que dije, me lo pensaré mañana como Escarlata. Me dio un ataque de tos, lo vomité todo y me di cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Aquel ataque de risa absolutamente involuntario, provocado por las bromas de Andreu Buenafuente en directo durante su programa de televisión, según las versiones, generó en el organismo de Concha Velasco una reacción física inesperada de tos violenta que terminó haciéndola vomitar todo el contenido del estómago. La caja entera de Lexatin, que había ingerido apenas minutos antes, salió expulsada del organismo de la actriz vallisoletana, junto con todo el alcohol consumido del minibar. Y Concha Velasco, según contó posteriormente ella misma, llamó inmediatamente al médico del hotel para pedir asistencia urgente. Las palabras textuales del propio médico del hotel, recogidas por la actriz en sus declaraciones públicas posteriores. Se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente. Aquella frase, dicha por un médico profesional durante la asistencia urgente a la actriz en su habitación de hotel, resumía con humor negro la realidad de una vida salvada por una casualidad televisiva absolutamente improbable. La historia del intento de suicidio de Concha Velasco en aquel hotel de Madrid quedó guardada en absoluto secreto durante años posteriores. La actriz vallisoletana no contó públicamente aquel episodio personal durante mucho tiempo después de los hechos. Y solo en 2021, durante una entrevista televisiva en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española, Concha Velasco decidió hacer pública por primera vez aquella noche oscura que había vivido en su habitación de hotel madrileña. Las palabras textuales recogidas. Os lo digo porque yo soy la tercera madre de Buenafuente. Aquella frase, dicha públicamente en televisión española, sellaba simbólicamente la gratitud absoluta de la actriz vallisoletana hacia el humorista catalán, que sin saberlo había salvado la vida del único modo posible aquella noche concreta en un hotel anónimo del centro de Madrid. Y aquí está la enfermedad concreta que Concha Velasco descubrió en abril de 2014, pocos años después de su intento de suicidio en aquel hotel de Madrid. El diagnóstico médico que recibió en una clínica privada española. Y los kilos exactos que la actriz vallisoletana perdió durante el tratamiento contra aquella enfermedad. En abril de 2014, Concha Velasco descubrió que padecía un linfoma. El diagnóstico médico fue comunicado por especialistas de una clínica privada de Madrid, después de varias pruebas exhaustivas realizadas durante semanas previas. La actriz vallisoletana tenía entonces 74 años recién cumplidos. Y según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, Concha Velasco decidió hacer pública la enfermedad
pocos días después del diagnóstico, para evitar especulaciones mediáticas sobre su salud durante el tratamiento médico que tenía por delante. Las sesiones de quimioterapia continuadas durante los meses siguientes generaron en el organismo de la actriz una pérdida significativa de peso corporal. Concha Velasco, aproximadamente 12 kilos, durante los meses del tratamiento médico, antes de conseguir, finalmente, superar la enfermedad y regresar progresivamente a los escenarios teatrales españoles a finales de 2014. Y aquí está el desenlace final que Concha Velasco vivió durante los últimos meses de su vida en aquella residencia de ancianos del centro de Madrid. El ingreso hospitalario decisivo. Las horas finales en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Y la madrugada exacta del 2 de diciembre de 2023, en que la chica Yeye se apagó para siempre rodeada de sus dos hijos. Durante los meses finales de 2023, según las versiones recogidas posteriormente en distintos medios españoles, la salud física de Concha Velasco se deterioró progresivamente. Los efectos acumulados del linfoma diagnosticado 9 años antes, en 2014. Las complicaciones médicas asociadas a la edad avanzada. Y el desgaste físico de 6 décadas seguidas de actividad profesional intensa en cine, teatro y televisión configuraban un cuadro clínico cada vez más delicado durante aquellos meses finales. Manuel y Paco Martínez Velasco, los dos hijos de la actriz vallisoletana, mantuvieron durante aquel periodo visitas regulares y prácticamente diarias a la residencia de ancianos del centro de Madrid, donde su madre vivía desde marzo de 2022. Y la familia se preparaba psicológicamente para un posible desenlace fatal que los médicos especialistas ya anticipaban como inminente. Durante los últimos días de noviembre de 2023, Concha Velasco fue trasladada definitivamente al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por una complicación médica grave de su enfermedad crónica. Los médicos especialistas que la atendieron durante aquel ingreso hospitalario determinaron que la situación clínica era irreversible y que la actriz vallisoletana se encontraba en sus últimas horas de vida consciente. Sus dos hijos, Manuel y Paco Martínez Velasco, se mantuvieron presentes en el hospital durante todas aquellas horas finales junto a otros familiares directos y un círculo muy reducido de amigos íntimos del mundo del espectáculo español. Y Concha Velasco recibió en el hospital los santos sacramentos según el rito católico tradicional, manteniendo hasta el último momento la profunda religiosidad personal que había caracterizado toda su vida adulta, pese a los episodios dolorosos vividos durante las décadas anteriores. La madrugada del 2 de diciembre de 2023, exactamente a las 2 en punto de la noche, Concepción Velasco Barona, conocida artísticamente como Concha Velasco, falleció en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda a los 84 años recién cumplidos. Estaba a su lado en aquel momento final sus dos hijos Manuel y Paco Martínez Velasco. Las palabras textuales del propio Manuel Martínez Velasco, recogidas posteriormente en distintos medios españoles durante las horas siguientes al fallecimiento de su madre. Ha muerto con Paco y conmigo, de la mano. Es la mejor persona del mundo, la mejor madre del mundo, súper generosa. Y el talento como actriz es descomunal. Aquellas palabras, dichas por el hijo mayor de la actriz pocas horas después de la muerte, eran el reconocimiento público del final de una carrera artística
que había durado 70 años seguidos desde su debut cinematográfico en 1954. Y aquí está la decisión que tomó la familia de Concha Velasco sobre la capilla ardiente de la actriz. El teatro emblemático madrileño que se eligió como espacio de homenaje público. Y la coincidencia simbólica que se produjo con otra gran figura del teatro español que también había sido velada en el mismo lugar. La capilla ardiente de Concha Velasco se instaló a partir de las 13:30 horas del propio 2 de diciembre de 2023 en el Teatro La Latina de Madrid, según anunciaron oficialmente sus dos hijos, Manuel y Paco, en el comunicado familiar emitido durante la mañana del fallecimiento. La elección del Teatro La Latina como espacio de capilla ardiente era profundamente simbólica para la familia de la actriz vallisoletana. Aquel teatro había sido durante décadas uno de los escenarios profesionales más importantes en la carrera teatral de Concha Velasco, y simultáneamente había sido también el escenario donde se había instalado en agosto de 2015 la capilla ardiente de Lina Morgan, la otra gran figura del teatro español que había compartido durante 60 años el mundo profesional con Concha Velasco. La coincidencia de las dos capillas ardientes en el mismo teatro. La Latina de Madrid retrataba simbólicamente la importancia que aquel espacio teatral concreto había tenido durante el siglo XX español, como templo central de la cultura escénica madrileña. Miles de admiradores españoles hicieron cola durante horas frente al Teatro La Latina de Madrid el sábado 2 de diciembre de 2023 para poder despedirse físicamente de Concha Velasco. La cola se extendía por las calles colindantes del barrio de La Latina durante centenares de metros. Personas mayores que habían crecido viendo las películas de la chica Yeye. Familias enteras que habían ido a verla actuar en el teatro docenas de veces durante décadas. Compañeros profesionales del mundo del cine y del teatro español que querían rendir homenaje personal a una figura central de la cultura del siglo XX español. Y la prensa española durante varios días consecutivos dedicó portadas y reportajes especiales a glosar la trayectoria de una de las actrices más queridas de la historia reciente de España. Y aquí está la conclusión más dura de toda esta historia. Lo que vas a entender ahora sobre por qué Concha Velasco, teniendo todo lo que cualquier mujer española de su generación podía soñar tener, acabó muriendo en una residencia de ancianos del centro de Madrid, después de haber perdido todo su patrimonio inmobiliario por la administración deficiente de su propio marido durante 30 años. Si hilas todas las piezas de esta historia, lo que queda no es la biografía de una actriz popular española. Es el retrato de una mujer que tuvo absolutamente todo lo que una española de su generación podía soñar tener. 6 décadas de carrera profesional en cine, teatro y televisión. 100 películas rodadas. 30 obras teatrales protagonizadas. Programas de máxima audiencia en televisión española durante años. Una popularidad masiva entre 4 generaciones diferentes de españoles, desde 1954 hasta 2021. Y al final, una vida acabada en una residencia de ancianos del centro de Madrid, sin patrimonio inmobiliario propio, con 721.000 euros de deuda inicial, con Hacienda pagados, con la venta forzada de 2 viviendas durante 17 años, con un secreto familiar de 45 años sobre la paternidad biológica de su hijo mayor, revelado solo 2 años antes de morir, y con un intento de suicidio en un hotel de Madrid, del que sobrevivió
solo gracias a una casualidad televisiva absolutamente improbable. Esa fue Concha Velasco, la chica Yeye. Y por eso esta historia, hoy, sigue siendo una de las más dolorosas de la historia del cine y del teatro español. Si esta historia te hizo pensar en alguna mujer mayor de tu entorno que esté hoy viviendo en una residencia de ancianos, después de haber perdido todo su patrimonio por la gestión económica deficiente de un marido o de una pareja sentimental, comparte este vídeo. Las mujeres mayores que durante toda su vida adulta delegaron la gestión económica del patrimonio familiar en sus propios maridos, sin participar activamente en las decisiones financieras importantes. Son víctimas potenciales del mismo proceso de empobrecimiento progresivo que vivió Concha Velasco durante los últimos años de su vida adulta. No siempre el amor verdadero a una pareja sentimental compensa los riesgos económicos de delegar completamente las decisiones financieras durante décadas seguidas. Y hasta que España no entienda eso, otras mujeres mayores van a seguir cayendo cada año en las mismas espirales de empobrecimiento personal que vivió la chica Yeye desde 2005 hasta su muerte en diciembre de 2023.